tardes a todas, a todos. Vamos a continuar con este tema asociado a los procesos de educación en situación de desastre. Es importante destacar, en primer lugar, que las normas esfera y las normas mínimas para educación en situación de emergencia, eh, si bien no surgieron al mismo tiempo ni son el mismo clúster, sí coincidieron más o menos en el año 2004, que se crea la primera norma para educación. Coincidieron en varios aspectos muy importantes, particularmente porque se retroalimentan una, un conjunto de normas, complementa a las otras normas. Quiero decir con esto que la educación tiene propósitos muy importantes en situación de desastre o en alguna crisis derivada de violencia, por ejemplo, migrantes, refugiados. Y la importancia que tiene, pues, es porque permite proteger particularmente a niñas y niños. También les da una estabilidad emocional, esperanza de que pues las cosas van a volver a estar eh, bien. Y por otro lado, también la educación en situación de desastre puede ser muy útil para las funciones de asistencia, de protección y de vida digna. Es decir, estos eh, propósitos de la acción humanitaria requieren capacitación. Se requiere capacitación para aspectos de higiene, capacitación para control de vectores, capacitación para fortalecer sistemas de mercado. Entonces, el hecho de que haya procesos de educación en situación de desastre cumple primero con un derecho humano, que es el derecho a la educación, pero por otro lado, dadas las situaciones de la emergencia del desastre, la educación también puede ayudar a la recuperación de la situación de desastre. Entonces, precisamente por ese motivo, perdón, y dado que se requieren relaciones con otros sistemas, particularmente con los sistemas de agua potable, de eh, gestión de excrementos, de alimentos, el tema de la educación en desastres, pues es totalmente transversal, ¿no? Y hay un esquema que estas normas de educación nos plantean, que es este que está aquí. Alrededor existen tres conjuntos de normas, que son las normas de participación comunitaria, de análisis y de coordinación. Entonces, recordarán ustedes que nosotros hemos planteado que para reducir los problemas derivados de los desastres, se requiere inteligencia, coordinación y recursos. Y aquí ustedes podrán observar que esto que se denomina análisis es parte del proceso de inteligencia. La coordinación implica reconocer el carácter sistémico de la educación y la necesidad de que los diferentes sectores, las diferentes disciplinas puedan colaborar. Y particularmente el tema de participación está ligado a la movilización de recursos y ahorita lo vamos a observar. Y en el centro, pues hay como cuatro grandes componentes. El acceso y ambiente de aprendizaje, es decir, cuáles son las condiciones de acceso y cuáles son las características de las instalaciones para el aprendizaje. Después viene el tema de enseñanza y aprendizaje, que tiene que ver con los programas de estudio, con las currículas y la adaptación de estos instrumentos. Por supuesto, esto requiere personas, y en particular profesores y otro tipo de personal asociado a la educación.
Y finalmente, las políticas públicas de educación en situación de desastre requieren ciertas condiciones de adaptación y la creación incluso de políticas específicas para solventar las condiciones de crisis humanitaria, de desastre, de desplazamiento de poblaciones, ¿no? Entonces, así es como está estructurada estas normas. Entonces, alrededor hay un cierto número de normas para dar las condiciones y en el centro está la parte sustantiva, ¿no? Y bueno, simplemente recordando esto mismo, ¿no? Necesitamos inteligencia y bueno, acá esto de inteligencia es muy parecido a lo que ellos llaman análisis. Se requiere coordinación y la norma establece que se deben procurar comisiones de educación, sería el equivalente a nuestros clústeres, y recursos donde la participación de la comunidad es muy importante. Y, por supuesto, los gobiernos. Pero aquí colocan en el centro a la comunidad escolar como actor importante, no solamente para movilizar sus propios recursos, sino para gestionar recursos de los diferentes gobiernos, órdenes de gobierno o de diferentes fuentes de financiamiento. Vamos a ver nuevamente a recordar qué son estas normas INE, por sus siglas en inglés, con respecto a la educación en situación de emergencia. Comencemos. ¿Qué es? ¿Cómo se integra y más? El Manual de Normas Mínimas fue elaborado por la Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia, INEE por sus siglas en inglés, la cual está integrada por diversas organizaciones y gobiernos que trabajan de manera coordinada para garantizar el derecho a la educación segura y de calidad en emergencias y en el proceso de recuperación. El manual está integrado por 19 normas que buscan aumentar la calidad de la preparación, la respuesta y la recuperación educativa en situaciones de emergencia, aumentar el acceso a oportunidades de aprendizaje seguras y pertinentes y garantizar la responsabilidad de quienes brindan estos servicios. Las normas mínimas están categorizadas en 5. Vamos a verlas. 1. Normas fundamentales. 2. Normas sobre el acceso y ambiente de aprendizaje. 3. Normas sobre la enseñanza y aprendizaje. 4. Normas para maestros y demás personal educativo. 5. Normas sobre políticas educativas. A continuación. Bueno, aquí solamente haría yo la acotación. El conjunto de normas que tienen el número 1 o normas fundamentales, pues son las que tienen que ver con análisis o inteligencia, coordinación de los diferentes sectores, en este caso por la llamada Comisión de Educación, y por la participación de las personas para la movilización de recursos, ¿no? Y en el centro, recordarán que habían cuatro divisiones. Entonces ahí tenemos las normas de acceso y el ambiente de aprendizaje, las normas sobre enseñanza y sobre los programas de educación, las normas sobre el personal, comenzando por los profesores, y finalmente lo que tiene que ver con las políticas y la adaptación de políticas o creación de políticas públicas para garantizar la educación, el derecho a la educación y sobre todo para que ésta favorezca, apoye, coadyuve a la recuperación, ¿no? Entonces, bueno, eso es más o menos el mismo esquema que vimos. Vamos a analizar muy brevemente cada una de ellas. Normas fundamentales. Con relación a la participación comunitaria, la coordinación y el análisis que debe hacerse sobre la situación. La coordinación comunitaria y participativa es el principio de todas las acciones que siguen. Normas sobre el acceso y ambiente de aprendizaje.
enfocadas a garantizar ambientes seguros y acceso para todas las niñas, niños y adolescentes. Normas sobre enseñanza y aprendizaje, orientadas a la necesidad de contar con planes de estudio, estrategias de instrucción y evaluación de los aprendizajes contextualizadas a las situaciones e incluye capacitación a docentes, lo que estamos haciendo ahora. Normas para maestros y demás personal educativo. Aseguran que exista el personal docente suficiente para cubrir las necesidades propias de la situación, así como el pago digno por sus servicios. Normas sobre políticas educativas relacionadas a la aplicación, formulación, planeación e implementación de las políticas existentes. En este último punto agregaría el tema de adaptación. Es decir, habitualmente ya hay una política y esa política tiene que ser adaptada a la situación. Por lo tanto, bueno, eso serían las condiciones. Hemos dicho que el sector educativo comprende la enseñanza pública y privada de todos los niveles, para cualquier profesión, la que es transmitida por radio y televisión y la que es transmitida por cualquier otro medio de comunicación, incluyendo lo que estamos haciendo ahorita. Como cualquier otro clúster, los clústeres de educación buscan cumplir con el ciclo del programa humanitario y tienen en primer lugar una evaluación de necesidades, una planificación de la estrategia de respuesta, se movilizan los recursos, hay una etapa de movilización de recursos, se implementan las acciones y se monitorean y luego se hace una evaluación. Como ustedes pueden ver, hay una revisión y una evaluación. Y en el centro nuevamente tenemos los aspectos que tienen que ver con la coordinación y con la inteligencia, ¿no? Entonces, este esquema opera a partir de clústeres que ya dijimos pueden ser por territorio, por disciplina, por sector o por grupo vulnerabilizado. Y habitualmente se constituyen como una combinación precisamente para poder abordar la complejidad de los problemas y de los desastres. Entonces, esta estructura de panal de abejas integra diferentes clústeres para resolver problemas específicos y está integrado por personas o por instituciones afines a la tarea o afines al problema, ya sea porque es parte de su territorio, porque es parte de su disciplina, porque es parte del sector en el que tienen responsabilidades o porque son parte de los grupos interesados y particularmente aquellos más vulnerabilizados. Entonces, el ciclo del programa humanitario también se aplica aquí. Y bueno, cuando nosotros nos vamos a revisar qué son esto de las normas fundamentales, vemos que está el tema de participación, coordinación e inteligencia. Y en cuanto a la participación de la comunidad, solamente, bueno, se establecen ahí criterios de que deben de participar todos en el diseño, aplicación y monitoreo, es decir, en el ciclo del programa humanitario debe participar la gente. Aquí esta parte de recursos, si se dan cuenta, yo les había dicho que la parte de participación está enfocada a la identificación y movilización de recursos. Entonces, se reconocen, movilizan y emplean los recursos de la comunidad. Entonces, aquí es muy curioso porque si bien insiste mucho la norma en que es responsabilidad del gobierno, coloca en el centro los recursos de la comunidad. Entonces, es un poco un contrasentido, aunque en realidad se trata de fortalecerlos, ¿no? Para implementar oportunidades de aprendizaje adecuadas a cada edad, ¿no? Y después, bueno, viene el tema de coordinación. Existen mecanismos de coordinación, en este caso son clústeres o comités. Ya lo hemos platicado eso también. En cuanto al análisis, fíjense ustedes, es el ciclo del programa humanitario. Me regreso al programa humanitario. Es identificación de necesidades, a través de la inteligencia, por supuesto, y luego hay planificación estratégica, movilización de recursos, implementación y evaluación. Entonces, si ustedes se van aquí a la norma, en cuanto al análisis,
tiene una que es análisis. Se realiza un análisis educativo oportuno de la situación de emergencia, ¿no? Holística, transparente y participativa. Entonces aquí se establecen diferentes criterios de lo que se interesa saber, ¿no? Nos interesa saber primero daños, pérdidas en el sector educativo y luego pues obtener datos particularmente del número de personas y de los tipos de educación de manera transparente, holística. La palabra holística aquí se refiere a que en el análisis tenemos que identificar todos los demás sistemas que afectan sobre el sistema educativo. Ya lo hemos dicho, la electricidad, el agua potable, el drenaje, todo eso, ¿no? Planificación de la respuesta. Entonces, después de que hacemos un análisis, tiene que haber planes, y esto está también relacionado con la parte de coordinación. Hay un monitoreo, que esto es evaluar, aquí estaría, un monitoreo para implementar y monitorear, pues ver cómo están ocurriendo las cosas, si es que estamos alcanzando los propósitos, en este caso de garantizar la educación. Y luego viene una evaluación, la evaluación sistemática, ver si los resultados fueron correctos y rendir cuentas, ¿no? Ya dijimos que el tema de rendición de cuentas tiene que ver con decir la verdad. Si entre todos hicimos el diseño de una estrategia, si funcionó, pues lo reportamos, y si no funcionó, también lo reportamos para poder mejorar, ¿no? Se ha dicho que los miembros de la comunidad participan de manera activa y transparente y sin discriminación en el análisis, la planificación, el diseño, la aplicación, el monitoreo y la evaluación de las respuestas educativas. En el centro está la comunidad. También se dice que los niños y niñas y jóvenes participan activamente en el desarrollo, la aplicación y el monitoreo y la evaluación de las actividades. Entonces ya ven, participan en el ciclo del programa humanitario, ¿no? Participan en el desarrollo, la aplicación, el monitoreo y la evaluación. ¿Qué es esto? El ciclo del programa humanitario. Entonces, niños, niñas y jóvenes participan en esto, ¿no? Una amplia gama de miembros de la comunidad participa en el análisis general, es decir, en daños y pérdidas, en el análisis del contexto, un análisis sistémico, es decir, qué tanto afectan los demás sistemas a la educación o qué tanto la educación podría estar favoreciendo y apoyando los demás sistemas. Tiene que haber auditorías sociales, es decir, esto tiene que estar a la luz de las personas para que se pueda evaluar y para que se pueda participar y diseñar. Hay que hacer revisiones presupuestarias conjuntas, hay que revisar qué recursos son los que se tienen, particularmente en un principio de la comunidad, pero posteriormente tienen que ser los gobiernos, porque la responsabilidad corresponde a los gobiernos. Actividades de reducción de riesgos de desastre y mitigación de conflictos. Ya hemos dicho que esto puede estar en contextos conflictivos y hay que estar mitigándolos o haciendo una resolución positiva de los conflictos, ¿no? También hay que determinar, esto ya tiene que ver con la inteligencia, las necesidades educativas de todos los educandos, y esto pues es a partir de saber cuántos estudiantes hay, cuántas personas, de qué edad, de qué grados, los recursos financieros, materiales, humanos disponibles en el ámbito local. Como verán, este tema de movilizar los recursos insisten mucho en que sean del ámbito local, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo del todo en que se le dé tal peso, porque también los gobiernos tienen mucha responsabilidad. Las relaciones existentes y cambiantes entre niños, niñas, jóvenes y adultos, ¿no? La dinámica de poder dentro de la comunidad. Ya hemos dicho que a veces se requiere un análisis para ver si los niños van a la escuela y las niñas se quedan en casa, es decir, si hay un desequilibrio en las decisiones con respecto a quién estudia y quién no, o condiciones donde se genera discriminación con respecto a ciertos grupos, ya lo hemos dicho, por su lengua, por su género, por sus preferencias sexuales, por muchos motivos, ¿no? Y hay que determinar si existen problemas, inquietudes y amenazas relacionadas con la seguridad para la educación. También hay que determinar las formas de proteger a las instituciones educativas, al personal y a los estudiantes de posibles ataques e incluso de violencia de género. Hay que determinar si existen amenazas locales, ubicaciones inseguras expuestas a peligros, y pues estos sitios para la educación deben de ser accesibles. Hay que determinar si existen otros espacios útiles para el aprendizaje y enfoques locales propicios para la reducción del riesgo de desastres. Hay que determinar las formas en las que se van a integrar mensajes pertinentes, vitales y sensibles a los conflictos en todos los aspectos de la respuesta educativa. Es decir, tenemos que hablar
con empatía, tenemos que hablar con respeto, porque al final de cuentas lo que se busca es la participación y colaboración de todos. Entonces, hay que saber hablar de amenazas, particularmente amenazas a la salud o amenazas asociadas a fenómenos de la naturaleza. Y se habla aquí, en cuanto a la coordinación, de una comisión de educación de la comunidad y la describen como un grupo que reconoce y trata de atender las necesidades y los derechos educativos de todos los educandos en una comunidad afectada por un desastre. El enfoque es un enfoque de clústeres y esto es algo que se utiliza muy poco en México. Nosotros tenemos los consejos de protección civil, pero son consejos que no tienen forma, ni orden, ni beneficio. En realidad todo el mundo se junta sin tener objetivos, estrategias claras, sin determinar quiénes son los líderes y cuáles son los problemas que deben resolver cada líder de clúster. Y bueno, pues no se forman clústeres considerando las características de territorios, sectores, disciplinas o grupos vulnerabilizados. En el centro tenemos que establecer un plan de acción conjunto, pero cada clúster tiene que tener un plan específico para resolver el problema que se le ha asignado a cada clúster. La comisión de educación debe representar a todos los grupos de la comunidad, entre ellos pues autoridades escolares, maestros y otro personal, padres de familia, cuidadores, niñas, niños y adolescentes, representantes de las organizaciones no gubernamentales, particularmente las locales, incluso organizaciones religiosas, ¿no? Dirigentes tradicionales, a veces es importante conocer a los líderes locales, y trabajadores de la salud, y más en estos contextos actuales, ¿no? La comisión pues tiene diferentes funciones, es decir, esto es muy importante. Recuerden que cada clúster tiene que resolver problemas. Si al clúster no se le dan los problemas que tiene que resolver, va a ser difícil medir su efectividad. Habitualmente se reúnen estos consejos o comités sin tener objetivos claros, cuál es su propósito y su misión, para que pues sean más efectivos, ¿no? Y tienen que pues, reunirse para definir problemas relativos a la educación, es decir, estos grupos lo primero que tienen que hacer es descomponer la situación en diferentes problemas, descomponer el problema de educación en situación de desastre en pequeños problemas. Hay que problematizar el escenario, hay que movilizar recursos, ¿no? Hay que determinar enfoques apropiados, sensibles a la edad y a la cultura. Por supuesto, todos los niños y todos los estudiantes requieren atención específica. Hay que comunicarse con las autoridades comunitarias, locales y nacionales. Aquí pareciera que todo el trabajo le toca a esta comisión y que la comisión pues tiene que comunicarse, ¿no? No se ve más protagonismo de las autoridades, ¿no? Hay que monitorear la prestación de servicios educativos, ver si están funcionando las cosas, recoger y monitorear la información desglosada sobre quiénes participan y quiénes no participan, ¿no? Las imágenes son, por supuesto, de las escuelas de China, de la región de Sichuan, donde ocurrió esta catástrofe, donde murieron miles de niños, ¿no? Se debe elaborar, como ya dijimos, en el centro hay planes. Entonces tiene que haber un plan de acción educativa local. Y las autoridades locales tienen un papel muy importante. Aquí ya vemos cómo aparecen más tienen que estar las personas más interesadas por afinidad, pero no podemos hacer a un lado las autoridades locales educativas, ¿no? La comunidad y la comisión de educación de la comunidad deben priorizar y planificar actividades educativas a través del proceso participativo de planificación que dará como resultado un plan de acción educativo basado en la comunidad. Entonces, bueno, aquí nuevamente, tenemos que problematizar la situación. ¿Cuáles son los daños, las pérdidas, los costos adicionales y cuáles son los objetivos que queremos cumplir? Y que son, pues, que se brinde la educación, ¿no?
Y eso pues se tiene que descomponer en problemas y deben participar autoridades locales y esta comisión. Deben existir auditorías sociales y estas son evaluaciones comunitarias de un programa educativo. Es decir, los padres de familia, la comunidad debe evaluar si se están o no logrando las cosas. ¿Para qué? Pues para determinar los recursos humanos, financieros y los materiales disponibles, qué es lo que hay, con qué se puede cumplir el propósito, identificar qué falta y poder evaluar si estamos siendo o no efectivos, ¿no? Se requiere, por supuesto, el desarrollo de capacidades, ¿no? El desarrollo de capacidades fortalece el conocimiento, la capacidad, las habilidades y la conducta para ayudar a individuos y organizaciones a alcanzar sus objetivos, ¿no? Debe hacerse el máximo esfuerzo para seleccionar dentro de la población afectada expertos en educación, maestros y otro personal educativo, desarrolladores de planes de estudios, para que participen en la planificación y aplicación del programa. Por ejemplo, algo muy simple, se requieren electricistas, se requieren plomeros, se requiere personal que tal vez sepa de carpintería. Entonces, no solamente son profesores, sino tal vez a las personas que tienen mayor grado de estudios que quieran colaborar, por ejemplo, ¿no? Pero hay otros que sin tener doctorados son sumamente necesarios por sus conocimientos y sus habilidades y destrezas, particularmente pues en temas para la instalación de las escuelas y de las instalaciones provisionales, ¿no? Las autoridades educativas, la comunidad local y los actores humanitarios reconocen las habilidades y conocimientos existentes, lo que decíamos ahorita. Hay personas que tienen estas habilidades y estos conocimientos y crean programas educativos para maximizar el empleo de estas capacidades. También se aprovechan los recursos de la comunidad. Nuevamente, pareciera que esto está centrado en la comunidad y que la comisión busca movilizar los recursos de la comunidad. Ya he dicho yo que eso es correcto, sin embargo, a veces suena muy limitado en la guía. Entonces hay que comprender los recursos humanos, intelectuales, lingüísticos, monetarios y materiales que existen en la comunidad. Hemos dicho que el análisis son vulnerabilidades, capacidades, y en medio de las vulnerabilidades y las capacidades están las necesidades. Entonces, hay que identificar esos recursos, ¿no? Al diseñar y planificar respuestas educativas, deben identificarse y analizarse los recursos disponibles en el ámbito local para determinar cómo pueden contribuir a la educación. Y esto incluye no solamente lo que la comunidad está dispuesta a dar, regalar o donar. Y acuérdense que a veces pues hay poco recurso. Las personas afectadas a veces no tienen suficiente recurso y por lo tanto se requieren recursos externos. Y para ello, saber las capacidades, las vulnerabilidades, identificar las necesidades, facilita el que se puedan conseguir más recursos externos a la comunidad. Los recursos de la comunidad no reemplazan las responsabilidades legales de las autoridades nacionales, ¿no? Entonces, insistimos mucho en la importancia de que haya una organización local, pero eso no reemplaza la responsabilidad de los gobiernos, ¿no? Las contribuciones al ambiente físico incluyen el aporte de materiales y mano de obra para la construcción, así como el mantenimiento y la reparación de centros preescolares, escuelas y otros espacios. Entonces, nuevamente, pues pareciera que es la comunidad la que tiene que actuar, lo cual es bueno, pero pues como complemento también a lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Las contribuciones para promover la protección y el bienestar emocional, físico y social pueden abarcar el apoyo psicosocial para los educandos y los maestros, los facilitadores y los cuidadores. Entonces, recuerden que aquí profesores, estudiantes, tal vez están afectados en diferentes medidas, pero están tal vez todos afectados. Se plantea que deben eliminarse los obstáculos físicos a fin de promover la accesibilidad para los educandos con discapacidades. Hemos insistido mucho en el barrerismo, hay que quitar barreras. Las mujeres pueden apoyar la participación de niñas en las escuelas actuando como asistentes en las aulas y proporcionando seguridad ante el acoso. Entonces, si se requiere que estén ahí las mamás, pues es probable que se les pueda asignar algún tipo de labor dentro de la escuela y para ello los apoyos de trabajo, pago por trabajo, pueden ser de gran utilidad, ¿no? En México le llaman empleo temporal. Entonces, el empleo temporal puede ser de gran utilidad para que algunas mamás
pues puedan involucrarse en la escuela y facilitar la educación particularmente de las niñas. Se insiste mucho en que deben usarse recursos de la comunidad, a fin de generar, adaptar y compartir información sobre la reducción de riesgos de desastre y la preparación de respuestas comunitarias. Entonces, nuevamente, el tema coloca en el centro a la comunidad. Hay que pensar en la construcción a largo plazo, ¿no? Si bien es cierto que se requieren instalaciones provisionales, es importante que el personal educativo y las comunidades participen en sesiones de capacitación sobre funciones y responsabilidades a largo plazo. Y estas pueden ser sesiones sobre movilización y gestión de recursos, mantenimiento de instalaciones, sensibilización ante la discapacidad, ¿no? Para quitar barreras. Existen mecanismos transparentes para compartir información sobre la planificación y coordinación de respuesta dentro de la comisión coordinadora y entre los grupos coordinados. Es fundamental que todos los clústeres expongan los datos, el análisis, las acciones, el monitoreo y sobre todo la evaluación de si está o no funcionando, porque al final de cuentas de lo que se trata es de que se garantice el derecho a la educación, y si por algún motivo algo no está funcionando, pues hay que buscar otro camino, y si ese otro camino no funciona, pues habrá que buscar otro más y otro más hasta que las cosas funcionen. Por lo tanto, hablar con la verdad sobre lo que está ocurriendo con transparencia es muy importante. Y ya hemos dicho que transparencia es decir la verdad. No es lo mismo transparencia que propaganda. Propaganda dice solamente lo bonito. Transparencia dice la verdad. Entonces, se tienen que realizar evaluaciones conjuntas para reconocer capacidades y deficiencias en la respuesta educativa. Recordarán MIRA, evaluación multisectorial rápida. Entonces, las evaluaciones conjuntas se pueden hacer, pero tienen que ser también rápidas y con metodologías claras. Y la metodología no es otra más que el ciclo de la inteligencia. Definimos desde un principio el requerimiento y todo eso hasta tener datos, conocimiento que se utilice y se aprovecha, ¿no? El análisis conjunto, estos análisis dirigidos a determinar las capacidades de las personas, las deficiencias en la respuesta educativa, deben emplear y adaptar la guía práctica para el análisis conjunto de las necesidades en materia educativa. Entonces, en la guía ya se establecen los requerimientos de inteligencia, o algunos de estos requerimientos. ¿Qué se necesita saber? Acuérdense que el ciclo de la inteligencia comienza por definir qué se necesita saber. También hay que considerar la movilización de recursos para la implementación exitosa y oportuna de programas de educación de calidad en emergencia, incluida la etapa de recuperación. Se necesitan fondos considerables. Entonces, si bien es cierto que hay que movilizar los recursos de la comunidad, también hay que plantear el uso de fondos, que ya dijimos que los fondos son, en la otra materia lo hemos analizado, los fondos son instrumentos de retención de riesgos, son ahorritos que tenemos, pero estos recursos, más que fondos, la palabra correcta son recursos económicos considerables. Se necesitan recursos económicos considerables porque pueden venir de fondos, que son retención, pero también pueden venir de transferencias a partir de seguros o de cualquier otro instrumento de transferencia. Entonces, aquí solamente hago la acotación para que nosotros tengamos siempre este cuidado, porque no necesitan fondos, lo que necesitan es dinero, recursos económicos. ¿De dónde? Pues pueden venir de instrumentos de transferencia o de instrumentos de retención, ¿no? Solamente como una nota adicional, a lo mejor muy quisquillosa, pero que tenemos que tener nosotros bien clara en la mente, ¿no? Se debe hacer el máximo esfuerzo para garantizar enfoques financieros inclusivos, transparentes y coordinados. Esto pues tiene que ver con la otra materia, que son instrumentos financieros, y deben de ser inclusivos, transparentes y coordinados. Entonces, los recursos, hemos dicho que tienen una parte técnica, que tienen una parte logística y que tienen una parte financiera. Y en todos los casos, cualquier decisión que se toma respecto al dinero, a los recursos, tiene que estar justificada técnicamente, es decir, tiene que ser la mejor solución técnicamente posible. También debe estar a nuestro alcance en términos logísticos y, por supuesto, debe estar ligado a un instrumento financiero. Y repito, pueden ser fondos, pueden ser transparencias, pueden ser ahorros, pueden ser créditos,
préstamos, pueden ser regalos. Entonces, nosotros lo vamos a analizar también más a detalle estos aspectos. Los arreglos financieros de emergencia deben considerar las tradiciones y las condiciones del mercado de trabajo a nivel nacional y regional. Hemos dicho que cualquier solución debe hacer un análisis del mercado. ¿De qué mercado? Bueno, pues de los sistemas de mercado más importantes o de los sistemas de mercado de los cuales dependen los más vulnerables. Entonces, acuérdense, el mercado grande, el mercado que favorece a toda la población, hay que conocerlo, pero también están los mercados, los sistemas de mercado, que no son grandes, que son pequeños, que tal vez son malos sistemas de mercado, es decir, no son del todo productivos, porque no están bien desarrollados esos sistemas de mercado, tal vez. Y entonces, bueno, están los grandes mercados de la zona, de la región, pero también están los pequeños mercados de los más vulnerables. Hay que tener un enfoque orientado a resultados, es decir, si hay un problema, hay que resolverlo. Por eso hay que problematizar. Cuando nosotros colocamos cosas en el aire, como propósitos o sueños, eso no va a ayudar a resolver los problemas. Sencillamente porque los coloca, perdón, una disculpa, porque los coloca, esos problemas, los coloca solamente como sueños. Entonces, el enfoque orientado a resultados es un enfoque que tiene metas claras. Y para tener metas claras, primero tienes que tener problemas claros, ¿no? Entonces, el enfoque orientado a resultados, este enfoque implica que todos los interesados trabajan para que la respuesta educativa esté bien coordinada y produzca resultados, ¿no? Y los resultados se miden. Cualquier resultado que no tenga una meta, pues no es un resultado que nos vaya a llevar a un cambio, ¿no? El monitoreo y la evaluación continuos de la coordinación de la respuesta educativa permite que se reconozcan y corrijan las deficiencias. Entonces, tú tienes un desastre. Ese desastre lo comprendes de manera sistémica con múltiples ojos. Ya que lo entendiste el problema, ya que lo pudiste ver, lo cortas en pedacitos. Cada pedacito es un problema. Cada pedazo de desastre es un problema. Para cada problema formas un clúster. Ese clúster está integrado por personas con afinidad a ese problema. Les es afín por territorio, por disciplina, por sector o porque pertenecen a un grupo interesado y particularmente vulnerabilizado. Una vez que formas tu clúster, en el centro del clúster hay un problema. Para resolver ese problema, que es la semilla del clúster, se necesitan acciones, ¿no? Hay una estrategia y esa estrategia se divide en acciones y se convierte en un plan. Entonces, ese plan para resolver un problema específico debe tener metas. Si las metas están ahí para cada problema, entonces esas metas se pueden medir, se pueden evaluar si se están o no cumpliendo. Y entonces, si nosotros hemos estructurado y coordinado correctamente nuestro desastre, entonces lo más probable es que podemos evaluar si vamos bien o nos regresamos, si nos hace falta más fuerza o si de plano hay que cambiar la estrategia porque estamos usando una estrategia incorrecta. No lo sé. El asunto es que al final del camino, la orientación a resultados comienza por colocar problemas concretos en el centro, por establecer estrategias claras de solución, por tener metas, es decir, acciones y metas que se tienen que cumplir, y entonces podemos definir si vamos bien o no vamos bien en la resolución de este desastre. Vamos a ver un primer video el día de hoy sobre un tema nuevo relacionado con la educación. Pero verán ustedes que hay traslapes con otros temas y en este caso busquemos los lentes de grupos vulnerabilizados. Vamos a ver.
entonces como verán hay un sitio del INE que está integrado por muchos diferentes instituciones, particularmente en este clúster a nivel mundial, pues tenemos muchas instituciones, ¿no? Algo relevante de lo que acabamos de observar tiene que ver con estas situaciones de desastre y particularmente los conflictos. Un conflicto armado pues puede alcanzar hasta 12 años. Y eso pues es muy grave, ¿no? Tenemos que cuidar, reducir la violencia. Ahora, es importante porque la educación hace que los niños estén juntitos y están protegidos por la comunidad. Por lo tanto, en la medida en la que recuperamos la educación, logramos mejorar la seguridad de los niños porque también aprenden a revisar qué ocurrió en el desastre, cómo pueden autoprotegerse en la situación del desastre, pero también el hecho de que estén juntos y protegidos por la comunidad hace que puedan sufrir, que puedan recibir menos violencia, menos agresiones. Entonces, por eso es muy importante y parte de la estrategia es pues regresar a la educación lo más pronto posible. Y dice, se efectúa una evaluación inicial rápida de la educación lo antes posible, el tema de evaluar daños, pérdidas, costos adicionales, tomando en cuenta la seguridad y la protección, ¿no? Lo más importante es, por supuesto, la seguridad. Y para ello hemos dicho, utilizamos la pirámide de Sherman-Kent, la pirámide de la inteligencia, donde tenemos que identificar daños, pérdidas, costos adicionales. Hacemos un censo, un sistema de información para ordenar la información, la analizamos y luego pues difundimos a los diferentes actores los resultados de nuestra investigación. Y por eso es muy importante que hagamos inteligencia. Es decir, si nosotros somos capaces de comprender los problemas asociados al desastre, entonces tendremos mucho más posibilidades de actuar de manera inteligente. Entonces, bueno, el análisis recoge datos desglosados, percepciones locales sobre el propósito y la importancia de la educación. Esto es súper importante, ¿no? Ahorita lo estamos viviendo. ¿Qué es más importante, ir a clases o quedarnos en casa? Esa es una pregunta que tiene que ver con la percepción. Y la otra es, todos los que tienen que estar estudiando, ¿están estudiando o están fuera, no? Los obstáculos a la educación y las necesidades. Es decir, qué obstáculos hay y qué necesidades tenemos que cubrir. Y, por supuesto, qué actividades son prioritarias. Nuevamente, tienes tu problema, lo divides en pequeños, tienes tu desastre, perdón, lo divides en problemas. Para cada problema formas clústeres que se van a dedicar a hacer el trabajo y defines cuáles son las actividades educativas prioritarias, ¿no? Y en cada clúster es importante, ¿no? Se deben determinar capacidades, recursos y estrategias locales para el aprendizaje y la educación. Entonces, algo muy importante es nuevamente capacidades, bueno, daños, pérdidas, costos adicionales, vulnerabilidades, capacidades, y de ahí salen cuáles son los recursos y las estrategias que se necesitan. Y lo ideal es que esto se haga antes de la emergencia, ¿no? Que todas las escuelas y todas las comunidades expuestas a riesgos importantes se preparen para esto. Hemos dicho que, bueno, el riesgo sistémico implica que alguno de los nodos hace que lo demás deje de funcionar o que funcione mal. Y tenemos nodos críticos, o sistemas críticos y sistemas muy dependientes. La educación está aquí. La educación es un sistema muy dependiente. Depende de la seguridad, depende del agua potable, depende de la electricidad, depende del drenaje, depende de los servicios de limpia, depende de los sistemas de mercado. Entonces, es muy dependiente. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos que caracterizar a la educación en situación de desastre, pues es un nodo muy importante, pero también muy dependiente. Y en la medida en la que es dependiente, pues requiere del apoyo de los demás sistemas. Por lo tanto, lo mismo pasaba, recuerdan ustedes, con el tema de la educación. Para que nosotros podamos hacer funcionar, la salud. La salud y la educación son muy dependientes. Para que funcionen,
pues necesitamos el apoyo de otros subsistemas, de otros sectores, de otras disciplinas y de todos los grupos vulnerabilizados. Por lo tanto, esto es muy importante nada más que lo consideremos. Estamos hablando de un sistema crítico, electricidad, agua potable, transporte, caminos, o de un sistema muy dependiente, educación y salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, se realiza un análisis de contexto para garantizar que todas las respuestas educativas sean apropiadas, pertinentes y sensibles a los riesgos potenciales. Por lo tanto, para poder hacer un análisis de la educación y proponer soluciones, pues tenemos que hacer un análisis del entorno completo. Ya también habíamos platicado de nuestra escuela, que los representantes de la población afectada participan en el diseño y la implementación de la recopilación de datos, pero también en el diseño de la solución. Es decir, aquí en esta nota nos dice, tienes que ser parte del sistema de inteligencia para definir cuáles son los conocimientos que nos faltan, para definir con claridad cuáles son los requerimientos, la planeación, las estrategias, los instrumentos y traer datos. Ya dijimos que la inteligencia es la capacidad de resolver problemas y para eso hay que comprender y decidir. Y que el ciclo de la inteligencia pues tiene 7 momentos, ¿no? Definir el requerimiento, qué quiero saber, cómo lo voy a saber a través de un plan, ir y recoger los datos, ordenar los datos, analizar, generar un conocimiento a partir del análisis, diseminar y aprovechar los datos, ¿no? Y eso, bueno, ya lo dijimos, tenemos una escuela que no podemos estar ahí porque podemos contagiarnos, somos vectores del COVID-19 y para ello, bueno, estamos utilizando plataformas, Moodle, Zoom, WhatsApp, YouTube, porque bueno, pues ahí está la amenaza, las vacunas, eso hay que tener mucho cuidado y yo nuevamente critico las actitudes triunfalistas del gobierno. Miren ustedes, somos 130 millones de mexicanos. Si hay 130 millones de mexicanos y requerimos 2 dosis de vacuna por persona, entonces se requieren 160 millones de vacunas. Han vacunado a 28 millones, lo cual es bueno, pero no es suficiente. Y en teoría, según comentan algunas autoridades, tenemos ya disponibilidad de 40 millones de vacunas. Si han inyectado al 28%, perdón, si han aplicado 28 millones de vacunas, llevan el 11% de lo que se necesita. Si tenemos 40 millones de vacunas, tenemos el 15% de lo que se necesita. Si hay nuevas cepas y nosotros apenas tenemos disponible el 15% del 100% de las vacunas, eso quiere decir que el efecto protector de la vacuna pues todavía no es suficiente, porque para que tengamos un efecto protector de manada por las personas vacunadas, en teoría se requiere el 70% de la vacuna, o sea, la población, el 70% de la población está vacunada. Si nosotros en este momento llevamos el 11%, si con las vacunas que tenemos alcanzamos el 15%, pues todavía nos faltan 55%. Por lo tanto, hablar con datos implica ver una realidad tal cual es. El virus no está controlado, no hemos aplanado nada de pandemia. La pandemia ahorita vamos saliendo de la segunda ola y obviamente es como el ojo del huracán. De repente parece que ya pasó todo, pero estamos en el centro, estamos en el ojo del huracán y habrá que ver cómo se comporta la siguiente ola. Es importante decir que las condiciones climáticas, la temperatura, hace que se generen más anticuerpos en las personas y seamos un poquito más resistentes todos, pero también hace que la dispersión de los virus, hay menos restricciones a la dispersión de los vapores y por lo tanto pues virus que sale del cuerpo de un infectado, pues virus que se va rápido a la atmósfera y se dispersa. O sea, los que conocen de sistemas de respuesta para emergencias químicas,
saben que las condiciones meteorológicas de dispersión son muy importantes. No hay nada peor que atender en la madrugada una fuga química porque no hay condiciones de dispersión. Lo mejor es hacerlo al mediodía y no es lo mismo hacerlo en diciembre que hacerlo en verano. Entonces, ¿qué quiero yo decir con todos estos datos? Hay que verlos con cierta sensatez. Ahora, si vamos a estar todos encerrados en un salón, hay que reducir la cantidad de la concentración de vapores. Es decir, tendrían que estar las puertas abiertas, tendría que haber ventiladores, incluso filtros EPA, que son los filtros para vapores, que son como ventiladores que atrapan el aire y lo filtran, ¿no? Con filtros de carbono. Entonces, a lo que voy yo, y no quiero decir que esté del todo de acuerdo en que sea el momento correcto, ¿no? Entonces nos dice Reyes, opino que lo hacen el regreso a clases por las elecciones. Yo no estoy seguro por eso, porque la gente está enojada, a la gente no está muy contenta con que les digan que nos van a regresar a clases. Entonces, más bien percibo un poco de torpeza y un poco de triunfalismo. Y no significa dejar de reconocer que se ha hecho algo. No obstante, hay que también aceptar que todavía no es suficiente. Y esa es la diferencia entre utilizar mecanismos genéricos y poder saber sumar y restar. Entonces, si podemos sumar y podemos restar y decimos, bueno, pues llevamos el 10%, en el momento en el que apliquen las 40 millones de vacunas, tal vez llevemos el 15%. Si hay una nueva cepa, si estamos saliendo de la tercera ola, es el momento correcto de que nos reunamos, y si ese es el momento, ¿bajo qué condiciones? Es decir, ventiladores, filtros, todos cubrebocas N95, puertas abiertas, horarios donde haya más dispersión de contaminantes. Es mejor tomar clases cuando está haciendo calor en el momento al mediodía que hacerlo a las 7 de la mañana, donde todavía la dispersión de vapores es baja. Entonces hay un titipuchal de asuntos que bueno, tenemos que analizar. Y bueno, nuestra rectora pues dijo que no, que hasta que no estemos claros, pues no vamos. Y hay contextos externos, es decir, acuérdense que la educación es sistémica y es dependiente de otros sistemas. Nosotros dependemos del sistema de transporte para llegar con seguridad a la escuela, porque pues no está muy céntrica. De hecho, nuestra escuela está pues en la periferia un poco, y eso hace que pues dependemos de los sistemas de transporte, ¿no? Y pues ya habíamos dicho el tema de la vacuna. Es decir, si se necesitan 260 millones de vacunas para el 100% de los mexicanos, pensando que sean 2 dosis, ¿no? Y apenas tenemos 40 millones disponibles y apenas se han aplicado 28, pues todavía falta un resto, ¿no? Entonces habría que verlo en el sentido de cuántas vacunas faltan, qué tan protegidos realmente estamos por la vacuna y todo el sistema, ¿no? Entonces, pero aquí habría que preguntarnos si estamos siendo justos con los que todavía no están tomando clases, porque cuántos de nuestros compañeros a lo mejor ya se quedaron en el camino, ¿no? Y por eso es muy importante saber lo que sabemos, qué sabemos. Pues los datos nos ayudan a saber lo que sabemos. ¿Qué cosas no sabemos? Bueno, no sabemos cómo se va a comportar la nueva variante en México. No sabemos, fíjense que hay una hipótesis que todavía no hemos comprobado. ¿Cuánta gente ya se vacunó a la mala? Me refiero a que ya se enfermó. Ya 600,000, pues ya no están con nosotros, ¿no? Murieron. Pero muchos otros a lo mejor ya se infectaron y tienen como una vacuna, de esta hipótesis de la manada, ¿no? Entonces, ¿cuántos de la manada tendrán ya anticuerpos y por cuánto tiempo los van a tener? Ahora, ¿cuánto duran los anticuerpos? Si los anticuerpos duran 6 meses, pues en 6 meses otra vez vamos a requerir más vacunas, pero en la medida en la que nos vamos vacunando, las células, o sea, hay una defensas, el sistema inmune tiene defensas de anticuerpos, pero también celulares. Entonces una parte ya se quedó en tu cuerpo, ya tus células ya aprendieron, y otra parte pues son los anticuerpos que esos van desapareciendo, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos y qué no sabemos? Pues nos falta ahí conocer cosas, y para eso el ciclo de inteligencia nos ayuda a saber más para tomar mejores decisiones.
Entonces yo espero que esto les ayude a entender con claridad qué es la inteligencia de riesgos. Y la inteligencia tiene que ver mucho con el ciclo de la inteligencia, con saber lo que sabemos, con saber lo que no sabemos, pero también con comprender todo el problema, perdón, en su enfoque sistémico. Nuestra escuela, nuestras alternativas, cómo dependemos de otros sistemas, las amenazas, qué tan vivas están las amenazas y qué tan vulnerables seguimos siendo o no ante ciertas amenazas, ¿no? Entonces, eso implica la idea de inteligencia de riesgos, ¿no? Y tras la estimación inicial, los datos deben actualizarse regularmente mediante el monitoreo y la evaluación. Entonces, el hecho de que se tomara la decisión de regresar a clases, pues implica primero un esfuerzo bastante grande de hacer un análisis completo, pero por otro lado, ese análisis no es permanente, cambia con el tiempo, ¿no? Y esto incluye una revisión de los logros, las limitaciones y las necesidades insatisfechas del programa. Quise repetir algunas cosas de estas, me fui muy rápido, porque particularmente esta idea de la educación hoy más que nunca nos involucra. Y nos involucra porque pues, se van a tomar decisiones y algunas, yo entiendo que sí estamos en el contexto de las elecciones, ¿no? Y por cierto, no dejen de votar la próxima semana. Es muy importante entender que parte de nuestro trabajo es hacer un análisis, y aquí hay algo bien curioso y se los voy a decir, porque yo he visto muchas personas que como que se quieren enamorar de los políticos, ¿no? Y eso es malísimo. No se enamoren nunca de un político. Yo he trabajado para todos los partidos, incluso para Morena en esta administración. Yo trabajé para la administración del presidente López Obrador. Renuncié rápido por motivos que ya algún día les platicaré con detalle, pero ¿qué son los políticos? Son proveedores de soluciones de problemas públicos. Entonces tú tienes, por ejemplo, si fueran pizza, si en vez de políticos fueran pizzas, pues tú tienes muchas alternativas y no te vas a enamorar del repartidor de pizzas. El que te entregue la mejor pizza más barata y más rápido, ese es tu proveedor de pizzas, ¿no? Entonces yo pienso de esa manera. Los proveedores de soluciones de problemas públicos, pues tienen que convencernos con resultados, ¿no? Y yo, por ejemplo, ustedes van a trabajar, esos son sus clientes, ustedes van a trabajar para políticos, muchos de ustedes. Y primero no se enamoren de ellos, para empezar, porque hay muchos que son buenas personas y otros son psicópatas. Ahí andan mezclados, ¿no? Y de todos los colores, no hablo de uno en particular. Lo que sí es importante, no te enamores nunca de un político porque la mayoría mienten y la mayoría pues buscan su provecho. Pero ¿para qué les pagamos? Para resolver problemas públicos. Si te resuelve el problema público, le aplaudes. Si no te resuelve el problema público, lo corres, punto, cambias de proveedor. Y así todo el tiempo cambias de proveedor. Si de repente Domino's Pizza ya sacó una buena oferta y mejoró su calidad, pues vuelves a cambiar. Así funciona esto. No es un tema de apasionamientos. Pero ustedes que van a trabajar con políticos, su trabajo es otorgarle a los políticos la mejor solución contra el riesgo de desastre y para responder a desastres. Entonces, ustedes van a ser parte de ese sistema. Y para ser proveedores de calidad, pues tienen que saber hacer pizza. Porque si no saben hacer pizza, pues ¿qué clase de proveedores de soluciones públicas van a ser ustedes? Entonces, así de simple. De acuerdo a lo que ustedes crean, si este proveedor les convence, pues vuelvan a darle la confianza. Si no les convence, cámbienlo por otro. Aquí lo importante es, y yo lo digo con claridad, la amenaza a la democracia es como si te quisieran obligar a comprar siempre una marca de pizza. Eso sí no es correcto. Eso de ninguna manera va a ser correcto. Y tampoco se apasionen porque les va a pasar tal vez como a mí. Yo trabajé para el PAN, para el PRI, para el PRD, para Morena. Y ustedes seguramente les va a tocar hacerlo. Entonces, yo entiendo que cada quien tiene sus propias creencias, su propia ideología. Eso es muy válido. Pero cuando hablamos de partidos políticos y de la política en México, tenemos que verlos como proveedores. Son proveedores de soluciones a problemas públicos. Entonces, si nos solucionan, les damos el apoyo. Si no nos solucionan, los cambiamos. Pero nadie nos tiene por qué quitar el derecho a elegir
quién va a ser nuestro proveedor, porque esa es una cosa muy importante, ¿no? En la medida en la que nosotros tenemos ese derecho y lo ejercemos, pues vamos a escoger, pues entre todos seguramente tendremos mejor juicio para ir escogiendo. De vez en cuando nos pueden engañar, porque acuérdense, de todos los partidos, todos los políticos, entre ellos hay psicópatas que quieren manipularnos y lo van a intentar. Y ya nos ha pasado, y por lo tanto, pues si ves que te están manipulando, que te están mintiendo, pues lo cambias por otro. Así de simple. Ahora, ustedes serán unos grandes servidores públicos, unos perfectos profesionales en la medida en la que sean capaces de dar resultados. Y no importa quién sea, es como los jugadores de fútbol, perdón que lo equipare a eso, ¿no? Pues tú juegas, te pones la camiseta del equipo que te contrató, pero eres un profesional en toda la palabra. Entonces, esa es la forma en la que yo he trabajado con todos los grupos. Cuando veo que no me quieren para resolver problemas públicos, pues mejor me voy de ahí. Esa es la única razón por la que dejé de trabajar en el equipo de la actual administración. Yo dije, yo estoy para resolver problemas públicos. Si me quieren para otra cosa, pues no, no soy yo. Y justamente lo importante de esto es que entendamos eso, que ejerzan ustedes su derecho, que está ahí a cabalidad, que revisen si creen que hay que confiar o no hay que confiar un poco más, pero que sepan que ustedes simplemente como ciudadanos tienen el derecho y la responsabilidad, por supuesto, de elegir lo mejor que puedan, ¿no? Había aquí alguien, Reyes, ¿quieres hacer algún comentario? Ah, sí, es sobre lo que mencionaba de la inteligencia, construir inteligencia. Bueno, apenas también hice una encuesta que me dejaron de tarea y bueno, yo tenía la creencia de que pues muchos compañeros ya se habían enfermado del COVID y entonces yo hice una pregunta que me llamó mucho la atención que resultó que la respondieron, bueno, le hice esta pregunta, ¿durante este semestre te has enfermado de COVID? Y entonces el 75.8% de los 33 que me contestaron me mencionaron que no y el 24 me mencionaron que sí. Me llamó la atención porque pensé yo que pues, al estar con una familiar o puedo interpretar de muchas formas esta pregunta y una de ellas pues pensé que pues al estar con un familiar enfermo consideraban que eran asintomáticos o ya estaban enfermos a ellos en esas cuestiones y pues me llamó eso la atención de que pues o podría pasar de que pues no están enfermos y entonces los exponemos a si regresaran a clases presenciales. Y bueno, era lo que quería comentar. Gracias, maestro. No, hombre, a ti. Bueno, ahí vemos una aplicación del ciclo de inteligencia. Tus datos son útiles, pero también hay que reconocer lo que sabemos. Sabemos, fíjense aquí nuevamente, y gracias por el ejemplo. ¿Qué sabemos? Que el 75% no se ha enfermado o al menos no ha tenido síntomas, ¿no? ¿Qué no sabemos? ¿Cuántos de ese 75% a lo mejor sí cursaron la enfermedad y fueron asintomáticos y ya tienen defensas? Entonces, si quisiéramos profundizar en este estudio que tú hiciste, pues habría que hacerles pruebas para ver quiénes tienen anticuerpos, por ejemplo, ¿no? Entonces la pregunta sería, agregamos otra pregunta, requerimiento. ¿Cuántos de ese 75% ya tienen anticuerpos? Pero utilizando ese 75% para decidir, si no queremos profundizar más, pues si tenemos que decidir, pues pareciera entonces que esta hipótesis de que la inmunidad de manada no se ha dado entre los estudiantes, ¿no? O por lo menos entre el conjunto que tú estudiaste. Entonces, eso es justamente a lo que me refiero. En la medida en la que vamos sabiendo más, eso se puede hacer crecer y, bueno, preguntarle a todo mundo. Y después podríamos decir, bueno, de ese 75% tomemos una muestra, les hacemos estudios para ver cuántos de ellos tienen anticuerpos, ¿no? Entonces, es toda una ciencia esta parte, pero al final decidir. La decisión, y tú lo dijiste ahorita, dijiste, bueno, pues si el 75% todavía no tiene anticuerpos, pues es peligroso todavía porque no sabemos cómo van a reaccionar sus cuerpos ante la infección del virus, ¿no? Entonces, eso es muy, muy valioso y gracias por el ejemplo. Ahora, vamos a profundizar un poquito más. Nos hablan de un acceso al ambiente de aprendizaje, ¿no?
que es, ya pasaste de las normas fundamentales, estas son como la parte externa, que es la participación comunitaria, coordinación y análisis, y luego hay un acceso al ambiente de aprendizaje, y tiene que ver con igualdad, es decir, que todos puedan acceder. La pregunta es, ¿nuestra solución actual le está dando igualdad de acceso a todos los compañeros estudiantes? Ahí habría que preguntarnos cuántos se quedaron en el camino, ¿no? Luego la otra, protección y bienestar. ¿Los ambientes de aprendizaje son seguros? ¿Promueven la protección y el bienestar psicosocial de los educandos, maestros y otro personal? En nuestro caso sería preguntarnos, ¿nuestros salones son suficientemente ventilados? ¿Podemos llegar con seguridad de no enfermarnos en el camino? ¿Cuántos compañeros podrían pagar un taxi, no? Esta clase de preguntas son como las que tienen que ver primero con el acceso, igualdad de acceso, acceso seguro, y la otra es, ya hablando de la escuela, pues no basta con tener que te tomen la temperatura y te pongan gel en las manos, ¿no? Se requiere que el ambiente no se llene de virus. Y para eso la ventilación, el que esté circulando aire, es muy importante. Si no circula suficiente, pues hay que filtrar ese aire y seguir utilizando barreras, ¿no? Entonces, esta es una pregunta bien interesante. Y luego las instalaciones, ¿no? Promueven la seguridad y el bienestar de todos los educandos, maestros y el personal. Entonces, bueno, vamos a ver a qué se refieren estas normas. Pero antes de eso, me gustaría que viéramos juntos un video más. Le subo el volumen y veamos esto. ¿Sabes una cosa? Que me he borrado el gimnasio. Es que me han apuntado a barrerismo. Sí, hombre, esto que es lo último. Buah, el barrerismo. Es que te pone como un toro. Y una cintura. Sorteas bicis, patinetes. Cuantos más haya tirados en medio de la calle, más deporte. Hombre, a Telos, mi perro guía, no le mola tanto. Pero bueno, ya lo irá pillando. A veces digo, no sé cómo lo hizo. Esquivo bicis y patinetes como si fuese Neymar, un crack. Imagina que vas por una calle, a tu ritmo, a lo tuyo, y de repente ves que hay unos contenedores que no te dejan pasar, o una furgoneta de reparto. Pues media vuelta, 2 calles a la izquierda y a tope, 20 minutos extras de cardio, así, gratis. Buah, el barrerismo, lo más. Te hace pensar. Imagina, terraza de bar con mesas y sillas por toda la calle. Un laberinto, vamos. Pues le das al coco y chas, atajo, y sales por la cocina. El barrerismo. Este anuncio te puede haber sacado una sonrisa. Barrerismo. Pero no, no tiene gracia. Barrerismo. Más de 4 millones de personas con discapacidad sufren barrerismo. Barrerismo. Una palabra que queremos que solo exista en la RAE, no en la calle. Ayúdanos entrando en change.org/p/barrerismo. Fundación 11. Ok, esta idea del barrerismo nos recuerda varias cosas. Primero, que el acceso a veces está limitado no porque la persona no pueda, sino porque nosotros colocamos barreras. Entonces, hablar de los discapacitados es como señalarlos como que ellos son los discapacitados. En cambio, cuando hablamos del sistema discapacitante o del entorno discapacitante, entonces podemos encontrar soluciones. Hablar de el discapacitado implica que el discapacitado es el culpable, el responsable, y pues no hay nada que hacer porque él es así. En cambio, cuando hablamos de las barreras o de los ambientes discapacitantes, entonces hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer desde no dejar cosas en las aceras, en las banquetas, hasta garantizar un acceso apropiado a todas las personas, ¿no? Entonces, ¿por qué toco este tema? Porque, bueno, en situación de desastre se incrementan las barreras para todos, pero particularmente para los que ya tenían barreras desde antes, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, perdón por el ejemplo tan burdo que voy a usar, pero ¿no será que todos ahorita somos discapacitados del sistema inmune? Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que nuestro sistema inmune no es capaz de protegernos ante un virus y por lo tanto tenemos una discapacidad. ¿Sería correcto decir eso? ¿O simplemente el contexto, la amenaza,
es un contexto y una amenaza discapacitante, porque de repente no podemos salir, no podemos andar por donde se nos da la gana, no podemos ir de fiesta, no podemos tomarnos un café y platicar entre nosotros, no podemos sentarnos en un aula a platicar, ¿no? Y bueno, entendemos que esto es temporal y que tarde o temprano va a cambiar el contexto y tarde o temprano las barreras pues tendrán que ser menos. Pero ¿cuántas de estas barreras resultan permanentes porque nosotros las permitimos para otras personas y las señalamos como el discapacitado en vez de decir tenemos una sociedad discapacitada porque no habilita los pasos y coloca barreras para todos, ¿no? Ahora, regresando al tema de la educación ayuda de manera fundamental a las personas afectadas a enfrentar su situación y restablecer la normalidad de su vida. También pueden brindar conocimientos y habilidades esenciales para la supervivencia. Es decir, en el contexto donde tenemos un problema de supervivencia, educarnos sobre ciertos temas en particular nos pueden ayudar. Díganme cuántos de ustedes alguna vez habían hablado de un virus y cuántos habían hablado de fomites y de vapores y de mascarillas y todas esas cosas, ¿no? Todos hemos tenido que aprender. Entonces, en la medida en la que aprendemos más rápido, justamente en esa medida, nos autoprotegemos, ¿no? Ofrecen oportunidades de cambio que mejoren la equidad y la calidad de la educación. No puedo decir que me da gusto que estemos en situación de desastre o de catástrofe mundial. Sin embargo, lo que sí me da gusto es que tengamos la oportunidad de reflexionar prácticamente en vivo, todavía a corazón abierto, lo que está ocurriéndonos, ¿no? Entonces, yo creo que sí tenemos que salir distinto. A mí me queda bien claro que ustedes, que les ha tocado el sismo y que les ha tocado la pandemia en medio de sus estudios, pues no pueden ser como cualquier otro gestor de riesgos, porque ya tienen en su ADN pues los recuerdos donde nada más basta con que te acuerdes tantito y digas, sí, claro, claro, así ocurrió en el sismo, y que tú digas, sí, claro, así ocurrió en la pandemia. Y acabamos de notar que existen muchos problemas de equidad. ¿Cuántos no están con nosotros ahorita estudiando, no? Y sobre todo, temas de calidad de la educación. Yo, miren, me pregunto todas las semanas, ya lo habrán notado, soy un tipo obsesivo. Me gusta hacer las cosas con mucha pasión y lo mejor que puedo. Y de repente me pongo a pensar y digo, ¿estaré haciendo lo correcto, lo suficiente? ¿La calidad de lo que ustedes están recibiendo será correcta? ¿Habrá formas más profundas de hacerlo? O simplemente ahí estamos como tratando de hacer algo, pero sin la suficiente reflexión, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que te obliga a reflexionar, a mejorar. Yo les puedo asegurar una cosa, después de esta pandemia, pensar en que de repente no hagamos esta clase de trabajo vía remota en ocasiones, presencial, porque también tenemos que vernos, saludarnos, sonreírnos. Yo tengo que verlos a la cara y ver quién se está durmiendo en clase. Pero por otro lado, también hemos aprendido cosas nuevas que de repente sería muy tonto regresar a la época de las cavernas, ¿no? Entonces, ¿qué quiero yo decir con todo esto? Que esto ofrece oportunidades de cambio que deben mejorar la equidad y la calidad de la educación. Yo me pongo a pensar si todos los salones de clase les colocáramos cámara y evidentemente todo el mundo puede asistir a tomar clase en vivo, pero mientras haya virus, a lo mejor nada más nos dividimos en 4 y tienen que ir una vez cada 4 sesiones, ¿no? ¿Por qué? Porque también necesitamos la socialización, mirarnos. Entonces, ¿qué quiero yo decir con esto? Que algunos podrían estar sentados en su casa y la cuarta parte podríamos estar conmigo ya vacunado, discutiendo los temas un poco más en vivo, ¿no? Lo que sí es que no podemos regresar igual, no podemos decir que somos una sociedad equitativa, no podemos decir que este gobierno hizo una buena solución. Y no lo digo como una mala crítica, lo digo como todas las críticas objetivas que he hecho a lo largo de todas las emergencias en las que he estado. En todas hemos sido insuficientes. Pero si no aprendemos de eso, si no aprendemos de lo mal que fue el sismo, la respuesta, si no aprendemos de lo mal que lo hizo
Peña Nieto y su equipo, o no aprendemos de lo que faltó en esta pandemia, pues difícilmente van a estar ustedes en condiciones de ofrecer algo mejor la próxima, ¿no? Porque tarde que temprano les va a tocar a ustedes. Entonces, sí, por supuesto, educarnos en medio del desastre lo estamos viviendo. Yo creo que ustedes se estarían volviendo locos si no tuvieran de repente algo que estudiar o en qué entretenerse pensando y reflexionando. Y la otra, te da esperanza. Esto se va a acabar. Esto se va a acabar y yo no sé cuántos habrán vivido momentos de depresión o de estrés, pero hay que tenerlo claro, se va a acabar. Se va a acabar y nosotros estamos aprendiendo y creciendo en medio de todo esto, ¿no? Entonces, eso da esperanza. Y eso es parte de lo que plantea la guía. La guía te dice que es importante, en medio de esta friega, regresar a la educación. Psicosocialmente nos es útil, nos ayuda a reflexionar, nos ayuda a empoderarnos y a protegernos mejor en medio del desastre, ¿no? Y dice la guía que existe el riesgo de que los nuevos grupos vulnerables no se beneficien de la educación. Es decir, los que antes no eran vulnerables ahora lo son. Y ahorita pareciera que se está cambiando, ¿no? Resulta que ahora los viejitos somos los que ya estamos vacunados y entonces tenemos más anticuerpos, pero los jóvenes y los niños, por supuesto, pues resulta que son los vulnerables. Entonces, ¿cómo le hacemos para que todos se beneficien de la educación? ¿Qué esfuerzo tendríamos que hacer los que nos estamos convirtiendo en un poco menos vulnerables con la vacuna, por ejemplo, ¿no? Y la otra es, ¿qué pasó con los que ya eran vulnerables antes? ¿Siguen excluidos? ¿Les fue peor? ¿O algo mejoró? Son preguntas que vamos a tener que hacernos, ¿no? Y dice, con demasiada frecuencia los educandos, maestros y otro personal educativo están sujetos a riesgos físicos y psicosociales en su camino hacia y desde los centros educativos y dentro del ambiente de aprendizaje. Bueno, aquí vemos la inundación, el lodo, las mujeres, pero ¿qué tal ahorita que tenemos que reflexionar sobre San Lorenzo, la UACM, la línea 12 rota, el Metrobús, el tráfico, el virus, el número de personas vacunadas, el número de personas que se ha infectado y que pudiera representar inmunidad de manada? Todo eso nos debe colocar en un permanente análisis de los riesgos físicos y psicosociales en el camino. Entonces, cuando a ustedes les toque encabezar un clúster de educación o gobiernen el tema de la educación en los sistemas de salud, pues estas son preguntas fundamentales que no podemos dejar de paso y tendrán que recordar la línea 12 y el Metrobús y el virus y todas estas cosas, ¿no? Se debe localizar, diseñar y construir instalaciones temporales y permanentes de educación, incluso escuelas, espacios de aprendizaje y espacios acogedores para niños, de modo que resistan todas las amenazas posibles, ¿no? Entonces tiene que estar seguro el lugar. Y repito el punto ¿no? Si tuviéramos que regresar a la escuela, ¿cómo le hacemos para llegar? Para que el camino no sea un problema, pero también cómo le hacemos para que al estar ahí el virus no nos pueda generar un problema. Que esté ventilado el sitio, que esté purificado, que todos tengamos nuestra mascarilla, que seamos poquitos o que tomemos clase afuera, no sé, o sea, al aire libre. Hay muchas alternativas, ¿no? Entonces, las instalaciones seguras garantizan la continuidad de la educación y minimizan las alteraciones de la enseñanza y el aprendizaje. Pueden transformarse en centros de actividades comunitarias y brindar servicios esenciales para reducir la pobreza, el índice de analfabetos y las enfermedades. Esto es muy importante. Hemos dicho que están relacionados los propósitos de las normas esfera con los de las normas INE. Las normas esfera pues hablan del análisis de mercados, de medios de vida, de alimentación, de pobreza, de salud, de vectores, de enfermedades, de lavarse las manos correctamente, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, estos centros no solamente traen a los niños a la normalidad y les mantienen esta esperanza del futuro y los mantienen psicosocialmente activos y positivos, sino que pueden ser un espacio para que también otros grupos, como personas analfabetas o con enfermedades. En nuestro caso, es bien interesante que creamos espacios virtuales. A mí me encanta, por ejemplo, cuando voy a hacer la parte de la certificación, que me meto al sistema y tengo que dar de alta, que ya me tienen ahí, puedo elegir un aula virtual, ¿no?
Entonces tú dices, yo quiero un aula virtual. Te dan Meet, y tú puedes coger Meet o cualquier otra plataforma tuya, pero a lo que voy es a que el cambio pues, va a ser permanente, ¿no? Luego tenemos aquellos casos en los que la educación haya sido desigual antes de la emergencia. La reconstrucción para una educación más segura y equitativa puede ser una importante contribución a la consolidación de la paz. Yo creo que si somos honestos y humildes, todos estamos aprendiendo a la mala en esta situación de catástrofe, ¿no? Entonces, estos espacios que reflejan las desigualdades que existían antes, pues deben reconstruirse buscando más seguridad, por supuesto, y sobre todo algo que sea equitativo, porque muchas de los conflictos tienen que ver con desigualdades, con injusticias. Entonces, me parece que es un buen espacio. Y ellos aquí lo dicen, esto de consolidación de la paz. Recuerden que estas normas están desarrolladas no solamente para desastres de tipo los que nosotros conocemos asociados a amenazas naturales, sino a amenazas antrópicas, particularmente la violencia, ¿no? La guerra, los conflictos armados. Y bueno, aquí vemos pues que de repente las instalaciones no necesariamente son las mejores, pero ya los chavos están estudiando, ya están como volviendo a recuperar esta condición de normalidad, de futuro. Entonces, los programas deben ofrecer servicios educativos formales y no formales para satisfacer los derechos a la educación y reducir obstáculos para el acceso a la misma, ¿no? Bueno, aquí vemos esta aula con lonas, y que nos dice que los requisitos de documentación deben ser flexibles. No se deben exigir para el ingreso certificado de ciudadanía, nacimiento o edad. Es decir, que no te pidan papeles. Si estás en medio de un desastre y dices, no, a ver, si no me traes la boleta de sexto, no te permito inscribirte, ¿no? No, ahí hay que ser muy flexibles en ese sentido. Documentos de identidad, informes escolares, porque es posible que la población afectada por la emergencia no disponga de estos documentos, ¿no? Si perdiste tus papeles, pues ¿cómo te los voy a exigir, no? Aquí más bien todo el mundo entra. ¿Cuál fue tu último grado? Pues yo estaba en quinto, pues pásale al grupo de quinto, y ya después vemos cómo se regulariza el tema de documentos, ¿no? Los espacios acogedores para los niños tienen por finalidad proteger y promover el bienestar de los niños y jóvenes. Algunos de ellos los preparan para reingresar a un aula formal, mientras que otros les permiten participar en actividades de aprendizaje no formal. Entonces, en algunos casos, pues tú ya puedes retomar el grado que ustedes tenían. En este caso, bueno, pues nuestra educación ha seguido con esta educación formal, pero hay ocasiones en las que pues lo que tienes que hacer es educación informal, simplemente que los estudiantes sigan aprendiendo, aunque no sigan realmente un programa al 100%, ¿no? O el programa normal que traían. Las autoridades nacionales tienen la responsabilidad de garantizar los servicios de educación, lo dijimos desde un principio, ¿no? Si bien es cierto que la participación de la comunidad, que es la más interesada, tiene que estar en el centro y tiene que aportar, pues es una responsabilidad del gobierno, ¿no? Esto incluye la coordinación y la dotación de suficientes recursos financieros, materiales y humanos. Otras fuentes pueden brindar apoyo adicional, ¿no? El centro es la autoridad y otras fuentes tienen que entrarle. Algo muy frecuente, algo muy común que nos ocurre es que usamos las escuelas como refugios temporales. La guía nos dice, los centros educativos solo deben usarse como refugio para personas desplazadas si no existe otra posibilidad. Si de plano no hay otra posibilidad, pues no. Y aquí en México pasa lo contrario. La mayoría de las autoridades de protección civil piensan en primer lugar en la escuela. En vez de asumir que pudiera haber otros espacios, lo primerito, las escuelas para usarlas como refugio, ¿no? La guía pues sigue y nos menciona que si se usan centros educativos como refugios temporales, es importante proteger los bienes de la escuela, entre ellos los libros, las bibliotecas, los muebles, los archivos, los equipos de recreación. En muchos casos se utilizan estas cosas, en muchas escuelas, para otros usos, ¿no? Como muy bien dice Reyes, como centros de vacunación. Y bueno, en este caso no está mal porque las escuelas pues no están regresando ahorita a clases, pero ¿qué tal que ya pasó el huracán y no podemos regresar a clase porque todavía las personas
que sufrieron daño en sus casas siguen ahí en la escuela. Entonces, eso es un problema importante, ¿no? Por lo tanto, si es por unos días mientras está la amenaza, pues está bien, porque los estudiantes no van a ir a la escuela mientras haya amenazas. Pero una vez que pasó la amenaza y cuando estamos ya en la etapa de recuperación y de reconstrucción, pues lo ideal es que las escuelas queden libres para su propósito principal, que no es otro más que el de la educación. Y luego nos dice que los ambientes de aprendizaje son seguros y promueven la protección y el bienestar psicosocial de los educandos, maestros y otro personal educativo. Entonces, no puedes estar en un lugar que te cause miedo, ¿no? O en un lugar que no tenga las condiciones mínimas. Puede haber esta clase de instalaciones totalmente provisionales, móviles, y que, bueno, se ve que tienen climatización y todo, ¿no? Entonces, los ambientes de aprendizaje son seguros y promueven la protección y el bienestar psicosocial de educandos, maestros y otro personal educativo. No es lo mismo esto que esto. Entonces, hay que tener siempre el cuidado. Aquí vemos un patio utilizado, que estaba techado y utilizado para poder construir instalaciones. Y el ambiente de aprendizaje está libre de peligros para los educandos, maestros y otro personal educativo. Como vemos, este sitio es todavía un poquito más seguro. No es móvil, es fijo, pero bueno, utilizan y aprovechan los espacios disponibles, ¿no? Las escuelas, los espacios temporales de aprendizaje y los espacios acogedores para los niños están cerca de las poblaciones a las que sirven. Si nosotros, aquí por ejemplo, estamos aprovechando el mismo espacio, ¿se dan cuenta? Es la misma escuela que estamos aprovechándola. No cambió de lugar. Este sí podría cambiar de lugar. Si esta es un aula móvil y la colocamos lejos o en un lugar totalmente distinto, pues ya estamos complicando el acceso. Y este podría estar en un sitio totalmente distinto, ¿no? Entonces, lo importante es aprovechar, ¿no? Si nosotros lo hacemos en otro sitio, aquí si ustedes observan, parece que este también es el techo de un patio, donde con tabla roca, pues están aprovechando los mismos patios. ¿Cuál es el problema? Pues que les quitas espacios para recreación. Pero bueno, puedes recuperar parte de la educación de manera más o menos rápida. Estos, bueno, son de lámina, habitualmente son muy calientes y pueden generar espacios que no necesariamente sean apropiados, ¿no? Las rutas de acceso al ambiente de aprendizaje son seguras y accesibles para todos. ¿Cómo es que llegan las profesoras, cómo llegan los estudiantes, las niñas, los jóvenes, las jovencitas a este sitio? Habría que ver cuáles son las condiciones, ¿no? Aquí vemos otro caso móvil totalmente, y es la escuela Lázaro Cárdenas. ¿Por qué lo sé? Porque traen a Lázaro Cárdenas aquí. Entonces, dice que la comunidad contribuye a las decisiones sobre la ubicación del ambiente de aprendizaje y sobre sistemas y políticas para garantizar que los educandos, maestros y otro personal estén seguros y protegidos. Es muy importante consultar a las comunidades porque resulta que a lo mejor colocas este tráiler o esta aula móvil en un sitio que es mucho más peligroso por cualquier motivo. Entonces, escuchar a los padres de familia y discutir el tema con las personas afectadas, con los estudiantes, resulta muy importante. Y nos dice que protección significa defensa frente a toda forma de amenaza física, emocional y social, abuso, explotación y violencia. Los educandos, maestros y otro personal educativo deben estar informados sobre los peligros que se encuentran en el ambiente de aprendizaje y sus alrededores y estar protegidos frente a ellos. Entonces, es claro que de repente pareciera que el ambiente de educación puede ser invadido por obras, por personal ajeno a la escuela que está haciendo acciones de construcción. Se pueden generar espacios no muy seguros físicamente, pero también espacios inseguros para niños, niñas, frente a personas de fuera de la escuela. A veces se cayó la barda y entonces pues resulta que los niños están expuestos a alguien externo, por ejemplo, ¿no? Este es un caso donde vemos, pues están expuestos a la intemperie, están expuestos al sol y yo no sé cuánto tiempo los tienen ahí y cuánto tiempo están ahí. Incluso el sol puede dañarles los ojos reflejados sobre hojas de papel, ¿no? Entonces, si los educandos deben caminar hacia y desde los centros educativos por caminos mal iluminados, puede mejorarse la seguridad por medio de acompañantes adultos
o usando reflectores o cintas reflectoras para la ropa y las mochilas. Esto es bien interesante. Yo no lo había pensado, que les pongas reflejante a los niños cuando pues están en turnos vespertinos o nocturnos. Pues le ponen de todo a los uniformes, pero yo nunca había visto que se piense en ponerles reflectores a los niños o a sus mochilas, ¿no? Las instalaciones educativas promueven la seguridad y el bienestar de todos los educandos, maestros y otro personal educativo y están vinculadas con servicios de salud, nutrición, de protección y psicosociales. Entonces ya dijimos que el sistema educativo es un sistema muy dependiente de otros sectores, de otros sistemas, de otras disciplinas, por lo tanto es muy importante que participen todos los demás, particularmente en el tema de seguridad y bienestar. La elección de una ubicación segura. Profesionales debidamente calificados deben evaluar la seguridad estructural de los edificios escolares dañados y se debe establecer un orden de prioridad para la reocupación, la reparación, el reforzamiento o el reemplazamiento de edificios sobre la base de las necesidades y los costos. Entonces, bueno, aquí vemos estas aulas provisionales. Parece que es fuera de la escuela, pero bueno, alguien debe determinar que este es un sitio seguro y por otro lado, habitualmente estas estructuras ya prefabricadas que ya tienen su diseño previo con personal altamente capacitado no tienen gran problema, ¿no? Aquí vemos otro caso bien interesante. Estas son aulas o semiaulas, les faltan paredes, ya lo notaron, entonces los chavitos que estén aquí a la orilla a cierta hora les va a entrar el sol seguramente, la intemperie, pero vean acá otra cosa, o sea, está sostenido con polines, no sé qué tan dañado esté porque habría que checarlo, pero habiendo tanto espacio, mi pregunta es por qué lo colocan tan cerca de una estructura que aparentemente fue diagnosticada como dañada, ¿no? Entonces, y luego acá vemos trabajadores externos a la escuela, ¿no? Entonces, esos son detalles que siempre tenemos que cuidar, ¿no? Diseño y construcción inclusivos y resistentes a desastres. Tanto las construcciones temporales como permanentes se les debe aplicar códigos internacionales de planificación y construcción de escuelas, ¿no? Entonces, bueno, aquí no aplican códigos internacionales. La Ciudad de México tiene un reglamento de construcciones que abarca todo esto, pero en términos generales tienen que estar bien construidos. Ahora, el tema de acceso, ¿no? Las entradas y salidas deben ser accesibles para personas que utilicen sillas de ruedas u otros dispositivos de movilidad asistida. El espacio y los muebles de las aulas, así como las instalaciones de agua y saneamiento, deben contemplar las necesidades de las personas con discapacidades. A veces tenemos acceso al aula, pero resulta que los baños no tienen baños para personas con discapacidad. O por otro lado, resulta que el mobiliario genera tal caos o tal desorden que una persona, como lo vimos, con ceguera, pues se enfrenta al barrerismo, ¿no? Y por lo tanto hay que limitar el barrerismo para poder tener una buena respuesta. Vamos a ver un video más. Even me, as a teacher, as a person with disabilities, it is very hard for me to access some of these rooms. I'm a community outreach worker. My work is to identify children with disabilities in the community. We take them for assessment and place them in school. We form support groups of the parents where we sit together and have monthly meetings and discuss challenges they face
and we come up with solutions. প্রতিবন্ধী শিশুদের বাবা মায়েদের মাঝে আগে তাদেরকে বোঝা হিসেবে বিবেচনা করার যে ভ্রান্ত ধারণা ছিল, সেখান থেকে তারা অনেকে এখন বেরিয়ে এসেছেন এবং এখন দেখা যাচ্ছে তারা তাদের সন্তানকে একটি সম্ভাবনাময় প্রাণ হিসেবে বিবেচনা করছেন এবং তাকে নিয়ে আশাবাদী হচ্ছেন, স্বপ্ন দেখছেন। Mara nyingi kupio kuru fomi kabelo kale ni na mudanza kandi uro wakala na bwera pano kumsa kumpata mpaka zangu era mbianje era mbom. ওরা কাঁদে শিক্ষক হয়, তা ডাক্তার হয়, তা ইঞ্জিনিয়ার হয়, তা পোস্টম্যান হয়, বোর্ড ডিলার হয়, সেই জন্য পড়ালেখা থাকে। Entonces, como verán, la Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia, la INE, busca hacer primero conciencia, pero algo bien importante, nosotros hemos dicho que para mirar el desastre o el riesgo, lo tienes que aprender a ver con los ojos de otros territorios. Tú eres chilango, entonces quítate la visión chilanga del mundo y aprende a ver las cosas desde otros territorios, desde cómo lo ven otras personas. Por eso hay que ser bien preguntones, hay que aprender a escuchar, hay que aprender a dialogar con otras personas que tienen otros lentes. También hay que verlo desde diferentes disciplinas. Eso es una cualidad profesional que ustedes requieren. Tienen que saber un poco de diferentes disciplinas, lo suficiente para entender esa disciplina y qué relación tiene con el riesgo y con el desastre. Tienen que aprender a mirar las cosas desde los diferentes sectores, ¿no? Saber que hay problemas complejos que requieren clústeres de diferentes sectores para ser resueltos. Pero sobre todo, esa sensibilidad para ser capaces de no olvidar que tienen que usar los lentes de los más vulnerabilizados, de las personas a las que se les han colocado barreras, de aquellas personas que han sido violentadas por muchos motivos, por su credo, por su piel, por su etnia, por su preferencia sexual. Entonces, si nosotros no somos capaces, independientemente de lo que seamos y en lo que creamos, si no somos capaces de colocarnos todos los lentes, incluso de ser capaces de reconocer nuestros lentes, inteligencia de riesgos es saber lo que sabemos. Y yo miro con mis lentes, con mi experiencia, con la forma de vida, soy un chilango, con cierta fe, con ciertas ideas, con ciertos estudios. Yo miro desde mis lentes, pero mis lentes, saber con qué lentes miro implica saber lo que sé. Y tener presentes frente a mí todos los lentes con los que no miro o con los que me cuesta trabajo mirar, implica que necesito reconocer lo que no sé y por lo tanto saber preguntar, saber dialogar, tener esa flexibilidad, esa apertura y sobre todo esa bondad de reconocer en el otro la misma dignidad que yo tengo. No importa que camine distinto, que piense distinto, que escuche distinto. Eso es algo muy, muy importante. Y bueno, el tema de educación inclusiva, ustedes llevan toda una materia sobre grupos vulnerabilizados. No voy a insistir más. Pero ¿qué nos dice entonces? Si yo no soy capaz de mirar con otros ojos, aunque lo intente, aunque lo quiera, pues puedo suponer muchas cosas y pensar muchas cosas, pero nunca voy a mirarlo a menos que algún día mi vida me lleve hacia pues tener alguna discapacidad. Y todos vamos para allá, ustedes están muy jóvenes, pero algún día podríamos ser tener alguna discapacidad, ¿no? Por edad. Es muy importante
que entendamos que si no puedo mirar con esos ojos, tengo que preguntarle a quien vive eso. Y esa parte de saber preguntar es muy importante. Y entonces, ¿qué nos dice el manual? Nos dice que se recomienda la cooperación a nivel local y nacional con organizaciones, representantes de personas con distintos tipos de discapacidad, padres de niños discapacitados y jóvenes discapacitados. Hay que preguntarles a los que sí saben de esto y reconocer primero que para ver toda la realidad tienen que estar todos los ojos, todos los lentes, pero que aunque yo me esfuerce, difícilmente voy a poder mirar con esos lentes. Y lo mismo ocurre con este tema de lo que dice Reyes, todólogos, ¿no? No, tenemos que ser muy cultos. Y una persona muy culta es alguien que conoce su objeto de estudio, que en nuestro caso es el riesgo y el desastre, y sabemos mucho de nuestro objeto de estudio, pero también entendemos que es un objeto de estudio complejo y que siendo un objeto de estudio complejo requiere mirada de otras disciplinas, de gente que sepa más que nosotros de otras disciplinas. Mientras más sepamos de distintas disciplinas, pues más cultos vamos a ser y más capacidad vamos a tener de interactuar. Pero eso no quiere decir que nosotros podamos sustituir a las personas de otras disciplinas, así como ellos no nos pueden sustituir a nosotros. Es decir, nosotros tenemos un objeto de estudio complejo, muy importante, muy relevante, y yo no puedo ponerme en la silla de esta persona. Digo, hay ejercicios donde sí, a mí me lo llegaron a hacer, donde te dicen, órale, ponte en la silla y me hacen sufrir horrible, y empatizas, ¿no? Pero sin duda, si vas a tomar una de estas decisiones, consíguete una persona que sí sepa de esto, que lo viva, para que él te diga, no, esto es mal, esto cámbialo, esto corrígelo, mira, aquí nos falta esto. Eso es fundamental. Tengamos esa capacidad de preguntarle a quien sí sabe. Y bueno, aquí algunas de las instalaciones de Save the Children, verán ustedes que tienen, esta me agrada mucho, porque esto es mosquitero. Entonces, para ciertos ambientes pueden ser muy útiles, ¿no? Instalaciones de saneamiento. Debe haber instalaciones de saneamiento dentro o cerca del ambiente de aprendizaje. Para lograr esto es importante la colaboración con el sector agua y saneamiento. Entonces, tenemos que colaborar con otros sectores porque somos dependientes también de esos sectores. Como sector educativo, el sector educativo es dependiente, por lo tanto hay que preguntar y hay que pedir apoyo. Algo importante es que en muchas ocasiones los servicios escolares también incluyen salud y nutrición, es decir, programas de salud en las escuelas. A veces vacunan niños en las escuelas o les dan ciertos cursos o incluso les llegan a hacer ciertos estudios, el peso, la talla, cosas de ese tipo, pero también detrás de eso están programas de nutrición, desayunos escolares y otros programas. Entonces, los programas escolares de salud y nutrición vinculan a la educación con recursos de los sectores de salud, nutrición y saneamiento. No puedes cocinar si no hay drenaje o si no hay agua potable. Entonces, bueno, es muy importante darnos cuenta cómo estamos vinculados con otros sectores. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se dé la evaluación multisectorial, es muy importante ver lo que está pasando en otros sectores y qué impacto va a tener sobre nosotros. Sobre todo si eres un nodo muy dependiente. Si eres un nodo totalmente dependiente, pues es probable que tengas fallas justamente por eso. Acceso a servicios locales y derivaciones. ¿Qué es esto? A veces nos vamos a encontrar con personas que han sufrido violencia o con personas que requieren un apoyo físico, que requieren atención médica, por ejemplo, o que tienen problemas emocionales y que tienen problemas que requieren otro tipo de acciones. Por lo tanto, la mayoría de los profesores saben de esto, saben diagnosticarlo, estudian esto, porque pues, los profesores también son especialistas en el tema, y por lo tanto hay que tener bien claro cómo se derivan niños a otra clase de servicios. Por lo tanto, seguimos conectados con otros servicios que pueden ser el sistema jurídico cuando haya un delito, o el sistema de salud, física o psicosocial o emocional, ¿no? Y para concluir, algo que es muy importante, esto aparentemente es la Sierra de Guerrero.
muy importante es que en situaciones de emergencia y hasta la recuperación, es decir, desde que comienza la emergencia hasta antes de la reconstrucción, una educación de calidad proporciona protección física, genera ambientes de protección psicosocial, porque los mantiene activos, les da esperanza, los mantiene socializando, y cognitiva, les da conocimientos necesarios para mantener sus vidas, también para fortalecer sus sistemas de mercado, sus medios de vida, y por lo tanto es muy importante, y si se dan cuenta ustedes, podemos abundar, y esta es casi la última sesión que tenemos sobre este tema de instalaciones temporales, y quiero concluir con ustedes y ir cerrando esta materia, porque no es un tema nada más de traer clavos, de traer tabiques, madera, es un tema más complejo. Y en todos los casos comienza por derechos. En el centro de esto hay derechos que queremos que se cumplan. Y particularmente ocurren en contextos complejos, sistémicos. Y en el centro está la asistencia, la protección y la vida digna. Y para lograr esos tres propósitos, la educación y la salud son aliados fundamentales. Por lo tanto, parte de las guías que tenemos que aprendernos muy bien, pues es Esfera. Nosotros hicimos un trabajo profundo con Esfera. No lo hicimos tanto con educación y con salud. Yo espero que ustedes puedan después leer. Voy a subirlos como parte de nuestra literatura a la plataforma Moodle para que ustedes puedan descargar estos documentos y que, bueno, sobre todo que sepan que cuando vamos a hablar de instalaciones, de hecho a mí no me gusta el nombre de la materia, y no voy a criticar a quien lo hizo, pero está muy mal pensado eso, porque si se dan cuenta no es un tema necesariamente de instalaciones. A veces conlleva instalaciones provisionales, a veces ya estás casi en la reconstrucción, pero en el fondo lo que hay en el centro son derechos. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, el derecho al agua, el derecho a una vida digna, y que estas normas pues nos establecen mínimos necesarios. Son estrictas, hay que tener cuidado con eso porque sí son estrictas, porque estamos hablando del mínimo. Es decir, por debajo de eso es inaceptable. Por eso es importante tenerlas presentes. Entonces yo no sé hacia dónde sus carreras profesionales los deriven, pero sí es muy importante que finalmente, si te toca participar en el tema de salud o en el tema de educación, pues sepas que hay normas de estos sistemas, de estos sectores en situación de desastre, y que en el fondo lo que buscan es proteger derechos. Y en la medida en la que nosotros tengamos bien claros cuáles son esos derechos y entendamos que la población, repito, no es plana, sino que se divide, aunque vemos ahí a muchos niños, no todos tienen la misma vulnerabilidad, aunque estén sentados frente a la misma pizarrón, le podemos llamar lo que está usando ahí la profesora, no son todos iguales ni están en las mismas condiciones. Los podemos dividir por niños, niñas, la edad parece que es casi la misma, pero pueden tener condiciones diferenciadas. Por lo tanto, parte de nuestro trabajo es una cercanía muy grande con ellos, y después las soluciones pueden ser múltiples, no hay una sola. No podemos decir el refugio temporal tiene que ser exactamente como esto. Más bien lo que tenemos que decir es los derechos son estos, los mínimos para cumplir con estos derechos son estos, cada quien mata pulgas como puede. Entonces la forma en la que vas a buscar que se cumplan esos derechos y la forma en la que vas a acomodar tu tablero en el contexto en el que a ti te toque operar, pues puede variar. Lo que nunca va a variar son los derechos, lo que nunca va a variar es los propósitos de seguridad, asistencia, vida digna, derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a la salud, para todos, que somos distintos en niveles de vulnerabilidad, pero somos iguales en derechos y dignidad, ¿no? Entonces, me parece que con esto terminamos esta sesión.
y nos veríamos en la próxima